Muy bien, te invito entonces ahí en Primera de Samuel capítulo 17. Queremos darle la bienvenida a todos los que han llegado. Hay muchos invitados en esta tarde, a todos los que nos siguen también a través de las redes. Bendigo a todo aquel que comparte la palabra. He visto que hay muchos que están ahí compartiendo en el Facebook, en YouTube. Suscríbase ahí a YouTube porque ahí tenemos el canal donde estamos subiendo las diferentes predicaciones. Yo creo que esta palabra es para alguien o para muchos que estamos acá en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Diga amén antes de recibirla, ¿sí? Por favor, ahí. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Dice así: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, escuche bien todos los versículos, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Escuche esta frase, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Versículo 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así harán al hombre que le venciere. El 28. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Esto no es un mero hablar. Versículo 30. Y apartándose de ahí hacia otros preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Versículo 31, preste atención a este versículo. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás. Dijo Saúl a David, ¿qué dice? No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. La última frase que te hice repetir dice, no podrás. Quiero que la podamos repetir a la 1, a las 2 y a las 3. 1, 2, 3. No podrás. Esa es la frase que detiene a muchas personas. Esa es la frase que tuvo que sortear David para poder alcanzar su objetivo. Esa es la frase que quizás estás pensando para poder enfrentar el desafío que Dios te ha dado o las dificultades que hay en estos días en tu vida. Y lo que quiero compartirte en el día de hoy es que David tuvo la capacidad de sortear el no podrás de Saúl para poder alcanzar su objetivo. Y qué bueno que puedas entender que David desarrolló la capacidad de sortear eso. David desarrolló una estrategia para poder vencer eso. Quiero decirte algo, la mayoría, todas las personas que tienen éxito en la vida, se van a enfrentar en algún momento a un no podrás. Y en esta hora yo sé que hay alguien que necesita esta palabra. Yo sé que quizás hay gente a tu alrededor que te está diciendo no podrás, o quizás hay pensamientos en tu corazón que te están diciendo no podrás pagar la casa, no podrás tener ese alquiler, no podrás tener un hijo, no podrás emprender un ministerio, no podrás emprender ese desafío. Hay muchos de nosotros que estamos luchando con ese no podrás, pero Dios te va a hablar en esta tarde y va a hacer algo en medio de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre, bendice esta palabra, porque sé que llegamos en el momento correcto para recibirla. Y sé, Señor, que muchos de nosotros luchamos con ese desafío de no poder, porque hay situaciones que nos limitan, hay personas que hablan de nosotros y nos dicen que no podremos. Pero, Señor, David pudo sortear ese desafío y pudo enfrentar al gigante Goliat y vencerlo. Por eso en esta tarde, Señor, yo sé que tú vas a hablar directamente a nuestro corazón y traerás ánimo y traerás fe, porque de aquí saldremos en victoria en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a la palabra de Dios en esta hora? Amén. En esta tarde quiero compartirte eso, no podrás. Fue lo que David desafió y sorteó para poder alcanzar su objetivo. Quiero decirte que David, cuando enfrentó al gigante Goliat, escúcheme bien, no solo estaba enfrentando su desafío, como muchos de nosotros tenemos desafíos en la vida y los estamos enfrentando, pero algo que Dios ministraba en mi corazón en esta semana es, mientras David estaba luchando contra el gigante, también estaba luchando, escúcheme bien esto, contra el no podrás de un pueblo
que estaba mirando a ver si David podría o no matar al gigante Goliat. Muchas veces tú tienes tus propios temores y gigantes y estás luchando contra eso. Pero a la vez estás luchando con gente que está a tu alrededor, que en vez de animarte y apoyarte, está esperando a ver qué pasará, porque ellos dicen que tú no podrás. Y me llama la atención eso, que David no solo tuvo que enfrentar a Goliat, mientras enfrentaba a Goliat, había un pueblo mirando a ver si David podría o no. Y yo sé que en esta tarde Dios, muchas gracias, tiene algo especial para hablar a tu corazón, porque en esta tarde vamos a salir bendecidos y en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que quiero compartirte es, David, a pesar de que había mucha gente que le decía no podrás, quiero que entiendas esto, él compartió la idea que había en su corazón. Y quiero decirte esto contra todo pronóstico de libros de liderazgo que están vendiendo allí atrás Charles, ¿sí? Muchas veces los libros dicen no comparta tus ideas, porque hay mucha gente negativa que te la puede entorpecer. Pero en esta tarde quiero decirte de parte de Dios, que Dios ministró en mi corazón, a pesar de que hayan personas negativas a tu alrededor y que están esperando que fracases, lo que Dios te dice en esta tarde es, tienes que compartir tu idea. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que entiendas esto. David llegó a la batalla y una de las cosas que pasó, dice ahí en el versículo número 31, acompáñame en el versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho. Quiero que escuches esto. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Lo que quiero decirte es, David se tuvo que enfrentar al gigante Goliat, pero David se tuvo que enfrentar también a ese no podrás. Pero una de las cosas que produjo que David lograra de alguna manera enfrentar su objetivo, escúchame bien y quiero que prestes atención a esto, es que David, a pesar de las personas negativas que tenía a su alrededor, él compartió su idea. ¿Y cuál era su idea? Que él sí podría vencer a ese gigante Goliat. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que me llama la atención del versículo 31, y por qué quiero decirte que tienes que compartir tu idea. Tienes que compartir tu idea aunque tengas gente negativa a tu alrededor, porque un día de estos, tu idea va a llegar a los oídos de la persona indicada. ¿Cuántos dicen amén? De la persona que Dios usará para levantarte o de la persona que Dios usará para habilitarte a que se cumpla tu sueño y tu objetivo. Lo que quiero decirte es, ahí en el versículo 31, hay alguien que no tiene nombre, un soldado, sí le creyó a David. David estaba diciendo, ¿qué le harán a la persona que venza a este gigante? Y él enfrentó a las personas que estaban ahí alrededor y le dijo, yo lo venceré. Y una de las cosas que me llama la atención es que hubo alguien que llevó ese rumor a oídos de Saúl. Y eso es lo que quiero decirte. Comparte tu idea, porque un día de estos, el rumor de tu idea llegará al oído de la persona indicada. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas que le pasa a Saúl es que él escucha ese rumor. Y una de las cosas que le pasa a Saúl es, me imagino yo que en su corazón Saúl decía, aquí hay alguien entre nosotros que tiene una idea diferente, por eso lo hizo venir hasta él. Y qué bueno es que podamos entender esto. Las ideas diferentes, las ideas que están en tu corazón, a oídos de alguien llegará y Dios usará a esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el gran problema fue, escúcheme bien esto, cuando David vio de quién eran esas palabras y quién era el que estaba enfrente de Saúl, un pequeño joven. Qué tremendo, ¿no? Cómo las apariencias engañan, porque una de las cosas que cuando Saúl escuchó el rumor que había alguien entre ellos que sí quería enfrentar al gigante Goliat, lo hizo traer de inmediato. Y me imagino a Saúl, qué bueno que en mi ejército hay alguien que piensa diferente. Y una de las cosas que Dios ministraba en mi corazón es, ¿quién es el que estaba pensando diferente? Escuche bien esto. Alguien que venía de afuera, alguien que no estaba en la guerra, alguien que no estaba en el ejército, porque sabemos bien que David vino a ver cómo estaban los hermanos de él. Y qué interesante es saber que muchas veces Dios nos hace estar solos, aislados, escúchame bien esto, y quizás aún lejos del lugar en donde está el movimiento, para que Dios pueda generar en nosotros esas ideas y esa unción que produce que después alguien la escuche y le cause y le llame la atención. Me llama la atención que el que se le produjo la idea de que sí se podía vencer al gigante Goliat era David, alguien que venía de afuera.
alguien que no estaba dentro de ese sistema. Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando David vino delante de Saúl, Saúl lo hizo venir. Dice la palabra del Señor, él le dijo estas palabras, no podrás. Pero no fue hasta que lo vio. ¿No te pasa que mucha gente ve tu apariencia y te dice que no puedes? Quizás le gusta tu idea, pero te dice, no, tu idea está muy buena, pero tú no eres la persona indicada. ¿Cuándo pasa eso? Cuando ven tu apariencia. Pero hay un David que se levantó a pesar de la apariencia que tenía Saúl de él y pudo lograr su objetivo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, lo que tienes que hacer en este tiempo es compartir las ideas, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Sé que le estoy hablando a un empresario, sé que le estoy hablando a un ministro, sé que le estoy hablando a alguien que quizás ni siquiera tiene ministerio, pero Dios te está poniendo algo en el corazón y lo que Dios te dice en esta tarde es comienza a compartir lo que yo pongo en tu corazón porque va a llegar a los oídos correctos de la persona que te habilitará a alcanzar ese propósito. ¿Cuántos dicen amén? Aunque muchos digan no podrás, comparte la idea. Miren, a su hermano le molestó la idea de David. Por eso le dijo, vienes aquí a molestar. A Saúl le impresionó y le dijo, tú no podrás. Es más, después al gigante, dice la palabra del Señor, lo menospreció porque él era pequeño. Muchas veces vas a compartir tu idea frente a gente que te menosprecie, frente a gente que no te crea o frente a gente que te diga, estás molestando con tu idea. Pero hay un Dios que te dice en esta tarde, quiero que compartas tu idea porque yo haré que caigan en los oídos de aquella persona que te va a habilitar para que alcances tu objetivo. ¿Cuántos dicen amén? Y dan un aplauso al Señor en esta tarde. Si lo crees, amén. Lo segundo que te comparto es, inmediatamente Saúl le dijo cuando lo vio, no podrás. Y lo que quiero decirte en esta hora, escucha bien esto. El no podrás de Saúl no fue ni determinante ni excluyente para que él alcanzara su propósito. Muchas veces, cuando hay personas que nos dicen que no podremos, escucha bien esto, es que la persona que te está diciendo que no podés solamente, y quiero volver a repetirte, cuando hay alguien que te está diciendo que no podés, solamente esa persona está mencionando y está describiendo que tú no eres la persona indicada o más indicada para alcanzar eso. Pero no está determinando tu destino, ni está excluyéndote de tu destino. ¿Cuántos dicen amén? Cuando te encuentres por ahí a alguien que te diga no podrás, lo único que está diciendo esa persona es que ella cree que tú no eres el más indicado, pero eso no determina que no lo vas a alcanzar. Por eso una de las cosas que me llama la atención aquí es que Saúl le dijo no podrás, pero fue él el mismo que le dijo entonces ve y mata a ese gigante. Lo que quiero decirte es, te vas a encontrar en el camino con muchas personas que te van a decir no podrás, pero solamente están describiéndote de que tú no eres el más indicado, pero eso no quiere decir que no lo alcanzarás. El no podrás no es excluyente ni determinante de tu destino. El único que define tu destino es Dios. ¿Cuántos dicen amén? El único que define tu destino es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios si lo crees. Entonces, comparte tus ideas. Aunque hay muchos que digan no podrás. El no podrás no es determinante ni excluyente de tu destino. Hay un Dios que si puso algo en tu corazón lo vas a lograr. Por más que cuando compartiste tu idea, hubieron personas que se levantaron contra ti. Pero el que define tu destino es Dios siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque a veces no seas el más indicado para el que te está diciendo no podrás, lo vas a alcanzar porque hay un Dios que sí marca la diferencia y Él es el que te va a ayudar a alcanzar ese objetivo. ¿Cuántos me dicen amén? Lo tercero que te quiero decir en esta tarde es que David pudo enfrentar, vencer y sortear ese no podrás, específicamente porque Dios era el que marcaba la diferencia en su vida. Y quiero que entiendas esto. ¿Por qué David pudo vencer ese no podrás? A muchas personas los detiene el no podrás, pero a David lo potenció. Y una de las cosas que veo en David fue que Dios marcó la diferencia. Dios marcaba la diferencia en la vida de David. Por eso él pudo enfrentar ese no podrás. Y en 2 ocasiones lo demostró. Primero diciéndole a Saúl, el que va a vencer a este gigante no soy yo, va a ser Dios porque está conmigo. ¿Cuántos dicen amén?
Él le hizo toda la historia, yo estuve con el oso y con el león, pero lo que habilitó a que Saúl le dijera, ve, fue cuando él mencionó esta frase, Jehová estará conmigo y peleará por mí. Saúl sabía quién era Dios y sabía que si Dios estaba con este jovencito, algo podía suceder. ¿Cuántos dicen amén? Y en una segunda ocasión, ahora lo voy a leer, es cuando él enfrenta al gigante Goliat. Una de las cosas que le dice al gigante Goliat es, Dios está conmigo y yo te venceré. Dice ahí en el versículo número 37, lo leemos, el versículo 37 del capítulo 17. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Yo quiero que entiendas esto. El mismo que le dijo a David, no podrás. Hubo algo que despertó una esperanza en Saúl. Y fue cuando David le dijo, Jehová va a estar conmigo. Cuando Dios está contigo, eso determina que vas a tener éxito. ¿Cuántos dicen amén? Que vas a poder enfrentar esa situación y la vas a poder alcanzar y sortear, aunque muchas veces en tu mismo pensamiento tú digas no podrás. Pero lo que determinó la diferencia fue que Dios estaba con David. Y una de las cosas que habilitó a David fue que Saúl escuchó, Jehová está conmigo. Y ahí en el versículo 45, también él le dice las mismas palabras al gigante Goliat. Y dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has tú provocado. Me llama la atención que las dos veces, cuando él habla con Saúl y cuando él habla con el gigante Goliat, él le dice, aquí el que determina la diferencia es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios está conmigo, yo te voy a enfrentar, pero porque Dios está conmigo. Entonces eso es lo que va a marcar la diferencia en tu vida. Cuando Dios está contigo, eso marca la diferencia. Vas a poder enfrentar a esas no podrás. Y qué bueno que tú puedas entender que Dios es un Dios que conoce tu corazón y conoce tu instancia. Hubieron varios personajes en la Biblia que al principio dijeron no podrás, pero Dios marcó su diferencia. La Biblia habla de Moisés, que él no se sentía capacitado ni habilitado para ir a hablar con el faraón, pero Dios le dije, yo hablaré a través de tu boca. Jeremías se sentía un niño y decía no podría hablar y Dios le dice sí vas a poder hablar y yo te defenderé contra aquellos que se levanten contra ti. Dios marca la diferencia siempre. La Biblia habla acerca del mismo Saúl cuando Samuel le dice es que cuando tú te veías pequeño ante tus propios ojos Dios te convirtió en el príncipe de sus ejércitos. Muchas veces nosotros somos los que creemos que no podremos. Pero cuando Dios está del lado de nosotros, en medio de nosotros, Él es el que marca la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Pablo escribe en una de sus cartas y él mismo dice, cuando soy débil, soy fuerte, porque Dios mismo me dijo, yo me perfeccionaré en medio de tu debilidad. Una de las cosas que tenemos que saber distinguir es qué cosa podemos y qué no podemos. No lo podemos todo. Bego siempre me dice, no tenés las mejores cualidades para ser líder, dice, y yo no te seguiría. Qué esposa que tengo, ¿no? Muy sincera conmigo. Yo no te seguiría como líder, pero ella me dice algo y que yo siempre presto atención. Dice, lo mejor que podés darle a tus líderes y a tu gente, ¿sabe qué es? Ella me lo dice, presencia de Dios y palabra de Dios. ¿Y sabe a qué me ocupo? A eso. Sé que para poder crecer y para poder lograr lo que Dios ha dicho en mi corazón que vamos a lograr, necesito de gente que me rodee, porque solo no puedo, porque no tengo todas las cualidades. Y es cierto, no tengo muchas buenas características para ser líder, pero sí hay algo que quiero dedicarme, a traer palabra de Dios y presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que una iglesia necesita. Y después necesitamos de muchas cosas más, totalmente. Por eso me rodeo de gente que tiene diferentes capacidades, dones, porque por eso trabajamos en equipo. ¿Cuántos dicen amén? David, lo que le pasó a David fue que Saúl le dijo, quiero que vayas y pelees con el gigante, pero ponte mi armadura. Y presta atención, sabemos esta historia. Una de las cosas que me llama la atención de David es que él definió qué podía y qué no podía. Y es importantísimo eso, que tú puedas determinar qué cosas podés hacer y qué cosas no. No lo voy a leer ahora, pero David dice en uno de los versículos que él se sacó la armadura y le dijo, yo con esto no puedo. Escuchen bien. Él mismo dijo, yo con esto no puedo, pero inmediatamente tomó la honda, el cayado, corrió hasta el arroyo, tomó 5 piedras y corrió a la línea de batalla.
Una de las cosas que David determinó fue que sí podía hacer él. Si Dios estaba con él lo que tenía que hacer, dedicarse a lo que mejor sabía. Y eso es lo que quiero decirte en esta tarde. Vas a poder enfrentar tu no podés, tu no podrás. ¿Cuántos dicen amén? Pero dedícate a hacer lo que mejor sabes. Hay gente acá que tiene dones, talento, tiene habilidades. Bueno, dedícate a eso. No te andes comparando con aquel que tiene el don diferente que vos, o con aquel ministerio diferente, o con aquella familia. No, dedícate a lo que sabes hacer, porque Dios será tu complemento ideal. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que Dios le dice a Pablo que te baste mi gracia, porque yo me complemento, me perfecciono en tu debilidad. Dios sabe cuáles son nuestras debilidades, pero Él es el que se va a complementar. Por eso Él sí cree en nosotros, porque lo que no podemos, Él sí lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Y es bueno que puedas entender eso. Para finalizar, David pudo derrotar a su no podrás, escuchan bien esto, con una frase. Y no es la frase la que tiene el poder, la que tiene el poder es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero hubo una frase que podía detenerlo, era no podrás. Saúl le dijo, no podrás tú vencer a este gigante. ¿Por qué? Porque eres muchacho y él es un hombre de guerra. ¿No te pasa que la gente te dice sus argumentos de por qué no podrás? La gente tiene la capacidad de poder describirte por qué no podrás o por qué no sos la persona más indicada. Pero hay un Dios que, sabiendo que muchas veces no somos el más indicado, igual nos hace el desafío de poder alcanzar los objetivos. ¿Cuántos dicen amén? Y está bueno poder tener a ese Dios de nuestro lado, porque Él determina nuestra vida. Pero hubo una frase que Él dice ahí cuando le enfrenta al gigante Goliat. Y lo que derrotó su no podrás fue, en su vida principalmente, fue esta frase que Él dijo, yo te venceré. Yo quiero que repitas esa frase a la cuenta de 1, a las 2 y a las 3. Yo te venceré. Quiero decirte que cada vez que se levante alguien a decirte no podrás, tú vas a tener que contestarle, aunque sea en silencio, yo te venceré. ¿Cuántos dicen amén? Hubo un gigante que se levantó y se burló de él. Hubo un Saúl que era un líder natural y no un líder espiritual. Saben que la gente natural, los líderes naturales muchas veces te van a decir no podrás, pero la gente que tiene el Espíritu de Dios te va a decir sí podrás. ¿Cuántos dicen amén? Aunque quizás no sea la más indicada, pero si Dios lo puso, sí podrás. La gente que tiene el Espíritu de Dios piensa como Dios piensa. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que me encanta de David fue que él se levantó contra ese no podrás. Y cuando fue a enfrentar al gigante Goliat, él le dijo algo al gigante Goliat que está allí en el versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y eso es lo que quiero decirte para concluir en esta tarde. Tenés que levantarte con ese yo te venceré. No solo David venció al gigante, sino que David venció a todos los del pueblo que le estaban mirando y pensando que él no podría. Acordate que tu lucha no es contra carne y sangre, es contra las fuerzas espirituales de maldad. ¿Cuántos dicen amén? Pero una de las cosas que tienes que entender es, cuando alguien se levante a decirte no podrás, te está diciendo que no eres el más indicado, pero lo vas a vencer, vas a poder declarar esa palabra, yo te venceré. En otras palabras, yo te voy a demostrar que sí puedo, porque Dios está conmigo y lo que Dios puso en mi corazón, yo sé que lo puso Él y no es cosa de hombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando se levanten los no podrás en tu pensamiento, en tu mente y en tu corazón, lo que vas a tener que declarar es yo te venceré. ¿Cuántas veces tuve que levantarme y decir yo voy a vencer? En esta capilla que estoy acá, ¿sí? En este lugar. Pasé muchos días de ayuno, les he contado, ¿sí? Venciendo mi no podrás de complejos de inferioridad. Yo luchaba contra eso y en esta capilla, cuando no había reuniones, yo vivía en el fondo, principalmente los domingos, venía a orar, caminaba por todo este lugar orando, yo oro caminando, ¿sí? Así ya hago ejercicio. Últimamente no lo estoy haciendo mucho, ¿no? Pero bueno, ese es otro detalle. Pero una de las cosas que declaraba aquí en este lugar, aunque tenía poquita fe, era, yo voy a vencer. Yo voy a vencer mis complejos de inferioridad. Mis complejos de inferioridad me decían, no podrás. Pero en mi corazón yo declaraba,
yo voy a vencer. ¿Cuántos dicen amén? Así que vas a tener que levantarte en estos días en oración, en ayuno, en búsqueda de la presencia de Dios, a decir, yo lo voy a vencer, yo voy a vencer esa situación, yo voy a vencer a este enemigo que se ha levantado contra mí. Yo voy a demostrar a muchos, ¿sí?, de que Dios está conmigo y que lo que Él me dijo no es mentira. ¿Cuántos dicen amén? Y que tenemos un Dios que sabe cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Entonces, lo que me llama la atención de David fue que él usó ese Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Él pudo levantarse contra el no podrás de su vida diciendo yo te venceré. Y yo sé que aquí en esta noche hay gente que necesita levantarse a decir yo voy a vencer porque Dios está conmigo. Yo voy a vencer esos complejos, yo voy a vencer la droga, yo voy a vencer el alcohol, yo voy a vencer ese pecado, yo voy a vencer esa situación, yo voy a vencer porque Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? David lo dejó en claro, no era él, era Dios, pero sí él pudo determinar y decir yo te venceré. Él estaba convencido de que él podía vencer eso. Así que en esta noche quiero orar por ti. Porque sé que hay un Dios que ha puesto ideas en tu corazón y vuelvo a repetirte, esas ideas llegarán a oídos de la persona correcta. Quizás sea un negocio, quizás sea un emprendimiento, quizás sea un ministerio, quizás sea una necesidad que Dios puso en tu corazón, un sentir. Eso llegará a cumplirse cuando llegue a oídos de la persona correcta. Por eso lo que tienes que hacer es orar, predicar, compartir y poder creer que a pesar de que haya personas negativas a tu alrededor que no crean en ti, que moleste, tu idea va a molestar a muchos, tienes que compartirla porque llegará a oído de la persona correcta. Vuelvo a repetirte, la persona correcta no tenía nombre y apellido, pero hubo un soldado que le creyó a David y llevó su rumor a Saúl. Y eso es lo que va a suceder. Habrá alguien por ahí que sí te va a creer y llevará ese rumor a la persona indicada. ¿Cuántos dicen amén? Así que en este tiempo te vas a levantar contra tu no podrás. Y quiero dejarte en claro esto otra vez. Tu no podrás no es determinante ni excluyente. Cuando alguien se levante a decirte no podrás, no estás definiendo tu destino. No te está excluyendo de tu destino. El que marca tu destino es Dios. Lo único que hace la persona que te dice no podrás es describir que tú quizás no eres el más indicado para Él. Pero hay un Dios que sí ha puesto ideas en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? El no podrás, lo vas a tener que enfrentar con Dios. Dios marcó la diferencia en la vida de David y en la vida de muchas personas. Pudieron porque Dios estaba. Y eso es lo que marcará la diferencia en tu vida. El no podrás será derribado con el yo te venceré. Así que a partir de ahora, cada vez que alguien se levante a decirte no podrás, ni siquiera lo enfrentes, aún quizás vas a tener que decirlo en tu mente y en tu corazón o en tu tiempo de intimidad con Dios. Yo te venceré. Porque hay un Dios que ha puesto propósito, destino y objetivos en tu vida y los alcanzarás a pesar de que haya mucha gente que te diga no podrás. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos en pie en esta noche, póngase en pie. Y hago esta oración, Padre. Bendigo a todo el que ha escuchado esta palabra, porque el no podrás no te detendrá, porque hay un Dios que marca la diferencia, porque hay un Dios que tiene propósito y destino para ti, porque Él ha puesto una idea en tu corazón y la tendrás que compartir porque llegará a oídos de la persona correcta, porque hay un Dios que está contigo y que Él mismo te desafía a enfrentar ese no podrás y que tú puedas decir con tu boca, yo te venceré. Escúchame bien mientras oramos. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vas a tener que levantarte en oración, en ayuno, en medio de tu familia, a comenzar a convencerlos y a decirles, yo voy a poder vencer esta enfermedad, voy a poder vencer esta deuda, voy a poder vencer este pecado, voy a poder vencer esta situación en mi familia. Vas a comenzar a declararlo y a profetizarlo y a orarlo y te vas a convertir en un hombre de fe, en una mujer de fe, en alguien que tu familia va a reconocer que desde que comenzaste
empezaste a cambiar tu oración, las cosas comenzaron a cambiar definitivamente en tu entorno. Por eso levántate contra tu no podrás y comienza a decirte: Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Sea lo que sea que tengas que enfrentar, hay un Dios que tiene destino y tiene propósito para con tu vida y lo lograrás. Ningún no podrás determina tu destino. Ningún no podrás te excluye del propósito de Dios. Solamente quizás haya personas a tu alrededor que solamente te están describiendo como la persona no indicada, pero eso no quiere decir que no lo logres. Hay un Dios que estará contigo y eso marcará la diferencia. En el nombre de Jesús. Amén.